Estudiantes de grado décimo, este video lo diré en dos partes. En la primera parte explicaré la actividad introductoria, que era lo que se esperaba que ustedes hicieran y que se les va a evaluar. Y en el segundo punto, en la segunda parte del video, vamos a trabajar la ley de seno. Entonces empezamos. La actividad introductoria, que era importante, este enunciado. Y de ese enunciado lo importante era que se les pedía que ustedes dibujaran o que trazaran el dibujo que requirieran del problema que se les estaba proponiendo, que colocaran los datos y un signo de interrogación en el elemento que se va a encontrar. ¿Qué quiere decir esto? En el ejercicio 1 le damos este problema y le decíamos que primero, dos motociclistas parten de un mismo punto. Entonces teníamos que ubicar un punto. Luego les decían, uno de ellos viaja directamente al este a una velocidad de 50 km por hora y el otro viaja al noreste. ¿Qué queríamos mirar? Si usted identificaba dónde estaba el noreste y dónde estaba el este sin necesidad de ubicarle un ángulo, sino que usted ubicara las líneas. Luego le decían que el segundo motociclista no tiene ninguna medida, así que no tenía por qué colocarla, no se iba a resolver el problema. Y luego calcular la distancia que hay entre ellos y usted ubicar la incógnita. Este dibujo es lo que se le va a calificar, no resolver el problema. Y en esos puntos de la actividad introductoria. ¿Cuál era el objetivo de esto? Que usted identificara unos tipos de triángulos. ¿Cuáles? Triángulos oblicuángulos. Esos triángulos oblicuángulos tienen unas características, y es que, primero, unos tienen ángulos agudos y otros tienen dos ángulos agudos y uno obtuso. Y este tipo de triángulos es el que se resuelve con la ley de seno y coseno. Los triángulos rectángulos no, porque los triángulos rectángulos se trabajan para las razones trigonométricas. ¿Qué más debemos saber para la ley de seno? Dos cosas importantes. Para poder trabajar la ley de seno vamos a tener dos lados y un ángulo opuesto. Podemos tener dos ángulos y cualquier lado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener el lado A y el lado C, pero debo tener por obligación o el ángulo A o el ángulo C. ¿Qué más debo saber? Si yo tengo dos ángulos, digamos B y C, puedo tener cualquier tipo de lado, sea A, sea B o sea C, y esta fórmula que ustedes ven aquí me va a funcionar perfectamente. Vamos ahora a hacer dos ejemplos para que ustedes observen cómo se resuelve el problema. Nos dicen que solucionemos el triángulo y realicemos el gráfico sabiendo que el ángulo A es 47 grados, el lado A es 20 centímetros y el lado C es 10 centímetros. Entonces empezamos. Me dice que el ángulo A es de 47 centímetros. De 47 grados, perdón. Luego me dice que el lado A, que es el que está enfrente del ángulo A, es de 20 centímetros. Luego me dice que el lado C es de 10 centímetros. Debemos encontrar el ángulo B, el lado B y el ángulo C. Entonces empezamos. Vamos a tomar la fórmula de ley de seno, que se compone de tres pares, que es A sobre seno de A, B sobre seno de B y C sobre seno de C. Pero yo solamente voy a utilizar, de esos pares voy a utilizar solamente dos. Entonces voy a reemplazar los datos que tengo en el problema. Entonces tengo el lado A 20 centímetros, seno de el ángulo A que es 47 grados. B y lado B y ángulo B no los conozco, me quedan en rojo. Y de C conozco que C mide 10 centímetros y el ángulo C no lo conozco. Significa que esta fracción de la mitad la puedo quitar y me quedo con las fracciones de los lados, quedándome lo siguiente. 20 centímetros sobre seno de 47 es igual a 10 centímetros sobre seno de C. Y con esta fracción voy a trabajar. ¿Qué es lo primero que debo hacer entonces? Lo primero que debo hacer es organizar mi fracción. Entonces tengo, mi pregunta está en el denominador, la voy a subir. La regla dice, cuando usted quiere subir algo que está en el denominador, todo lo que está en el denominador sube, todo lo que está en el numerador baja. Entonces, seno de 47 sube, 20 centímetros baja. Seno de C sube, 10 centímetros baja. Y ahora mi pregunta aquí en el numerador. Siguiente paso. Entonces, en el siguiente paso, vamos a utilizar nuestra calculadora. Y vamos a averiguar cuánto es seno de 47. Entonces, para eso, vamos a tomar seno de 47 grados igual y vamos a encontrar que es 0.73 y vamos a cambiar seno de 47 grados por 0.73. 20 centímetros, seno de C igual a 10 centímetros. Ahora despejamos 10 centímetros que está dividiendo, lo paso a multiplicar y me va a quedar que 10 centímetros por 0.73 dividido 20 es igual a seno de C.
realizo las multiplicaciones, 10 por 0,73, que sería 7,3 dividido 20, y eso me va a quedar 0,365, que es el C. Ahora voy a despejar el ángulo que es C para poder encontrar el ángulo. Entonces C pasa a ser su inversa, que es seno de C, entonces me quedaría seno a la menos 1 de 0,365 igual a C, porque la C cambió hacia el lado contrario y se volvió el valor inverso. Entonces tomo mi calculadora nuevamente y ahora voy a sacar el shift seno para que aparezca seno a la menos 1 de 0,365 igual, y me queda que eso es 21,40 el ángulo C, y ese ángulo C lo ubico en su sitio. Ahora continúo. ¿Por qué voy a utilizar la fórmula para los ángulos de un triángulo? Porque resulta que ahora tengo lado B y ángulo B que no conozco. Entonces la única forma de poder terminar de resolver el problema es, como ya tengo el ángulo A y el ángulo C, es encontrar el ángulo B. Entonces el ángulo A es 47, el ángulo C es 21,40 que acaba de encontrarlo, igual a 180 grados. Despejo, entonces me va a quedar que B es igual a 180, 47 pasa a restar, 21 pasa a restar, hago las sumas y las restas y me va a quedar que B es 116, 111,6. Voy y lo ubico en su sitio en el triángulo. ¿Quién me faltaría por encontrar? El lado B. Entonces voy a utilizar nuevamente nuestra fórmula de ley de seno y voy a buscar cuál me sirve. Entonces me podría servir el A o me podría servir el C. Yo voy a tomar el A, que tengo que el lado A mide 20 centímetros, el ángulo A mide 47 grados y el ángulo B que acaba de encontrar mide 111,6. Ahora con la calculadora voy a encontrar cuánto es seno de 47 y cuánto es seno de 116. Entonces me queda que 20 sobre 0,73, que es seno de 47, y 0,92, que es seno de 116, y B. 0,92 que está dividiendo, pasa a multiplicar para despejar la B, me va a quedar 0,92 por 20 dividido 0,73, tomo la calculadora, multiplico, divido y me va a quedar que ese resultado es 25,47 centímetros, que va a corresponder al lado B. Y terminé de resolver mi triángulo oblicuo ángulo. Ahora vamos a resolver un problema. En este problema nos dicen que para encontrar la anchura de un río, un topógrafo establece los puntos A y B. Entonces tengo el punto A y el punto B, que están separados 61 centímetros. La distancia entre ellos es de 61 metros, perdón. Y él elige un punto de referencia C que está opuesto, o sea, está en el otro lado del río, y lo elige allá arriba. Y determina que la medida del ángulo de BAC significa que, como aquí está A en la mitad, ahí está el ángulo de 82 grados, entonces ahí ubico el ángulo de 82 grados. Y el ángulo ABC, ¿quién está en la mitad? B, significa que ahí en B debe estar el ángulo de 52 grados. Nos pide que calculemos la distancia del río. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ubicar las demás letras del triángulo, las minúsculas de los lados. Entonces empiezo. Si aquí está el ángulo A, enfrente va a estar el lado A. Si aquí está el ángulo C, enfrente va a estar el lado C. Y si aquí está el ángulo B, enfrente va a ser el lado B, que va a ser nuestra pregunta. Tomamos nuestra fórmula de ley de seno y vamos a empezar a reemplazar los datos. Entonces nos quedaría: el lado A no lo conocemos, el ángulo A es de 82 grados, el lado B es la pregunta, la distancia, P mide 52 centímetros, el lado C mide 61 metros y el ángulo C no lo conocemos. ¿Qué sucede en este ejercicio? En este ejercicio tenemos pregunta y dato, pregunta y dato, pregunta y dato. Significa que cada pareja tiene una pregunta. No puedo utilizar la fórmula porque para poder utilizarla debo tener por lo menos una pareja completa con datos y una pareja que esté incompleta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar nuevamente la ley de la suma de ángulos, porque como tengo dos ángulos, el A y el B, puedo calcular el C. Entonces reemplazo: A vale 82, B mide 52, C no lo conozco y voy a despejar. Entonces me quedaría que C es igual a 180, 82 paso a restar, 52 paso a restar, hago las restas, me queda menos 134, menos 82 menos 52, que se suman, y hago la resta de 180 menos 134 y me queda que eso es 34 grados. Significa que el ángulo C es de 34 grados. Ahora ya puedo completar
mi fórmula. Entonces me quedaría que el ángulo es de 34 grados. Esta pareja está completa y esta es la pregunta. Entonces esta la puedo descartar. Entonces me va a quedar que distancia sobre seno de 52 es igual a 61 centímetros sobre seno de 34 grados. Ahora voy a cambiar seno de 52 que es 0,78 y seno de 34 que es 0,56. Ahora 0,78 va a pasar a multiplicar y me queda 61 por 0,78. Realizo las operaciones, 61 por 0,78 igual a 0,56 y me queda que la respuesta es 84,64. Para terminar, un minuto de sabiduría. La verdadera disciplina no se impone, solo puede venir del interior de nosotros mismos.